Don't waste time driving and risking your health to physically go to a nail supply. We have a solution for you. Acrylicsnails.com Nail Supply. One click away and free shipping. 3 simple steps. Order, pay, and select your shipping method. In Acrylics Nails, you can also pick up your products and pay at our establishment. The world has changed, and acrylicsnails.com makes it easy. Live life easy. Acrylicsnails.com is your best option. A esta clase por Zoom, a esta transmisión en vivo. Bienvenidas. Y bueno, estábamos esperando un poquito que se unieran algunas personas, pero ya es momento de comenzar. Antes de comenzar con la clase del día de hoy, les quería presentar este producto que tenemos nuevo en nuestra página, el cual pueden adquirir las personas que estén interesadas. Es un kit de práctica que también viene incluido cuando compran nuestra clase online o nuestro curso online. Las personas que deseen adquirir el curso online van a poder adquirirlo juntamente con este kit que les presento a continuación. El kit viene de esta manera y contiene 57 piezas. ¿Qué viene dentro de este kit? Bueno, en la parte trasera del kit podemos ver detalladamente lo que este contiene. Yo se los voy a mostrar acá. Se los voy a dejar ver acá. Lo voy a abrir rapidito. Primeramente vamos a encontrar el temario o lo que es el contenido del curso. Juntamente van a poder obtener en el kit estos 3 acrílicos de 1 onza, también 3 glitters de nuestra colección, 3 colores diferentes, monómero, formas para esculpir junto con las uñas postizas para que puedan practicar de las 2 formas, la copita o el vasito para el monómero, buffer, lima, y también tendrán disponible estos 2 pinceles de 3D y el pincel de acrílico número 8. Asimismo, también encontrarán en el kit nuestro top coat. En esta presentación aún no lo tenemos con la etiqueta, pero próximamente ya lo tendremos disponible de esta manera, y también por acá la pega cuando vayan a practicar con las uñas postizas. Entonces, de esta manera vemos todo lo que es el contenido del kit. Repito, las personas que están en otros países y que, bueno, definitivamente les sería casi imposible poder realizar una de nuestras clases presenciales, pueden adquirir nuestro curso online, el cual viene juntamente con este kit que les estoy presentando a continuación. ¿Dónde lo pueden adquirir? Bueno, tenemos disponible en nuestra página acrylicsnails.com, donde pueden ingresar, hacer clic donde dice Academy, y allí mismo van a poder ir viendo las opciones para poder adquirir el curso juntamente con el kit. Repito, una vez que adquieres el curso, este viene juntamente con este kit que te estoy presentando a continuación. Este es uno de nuestros nuevos productos. Y bueno, como les enseñé también, nuestro top coat, que también es un producto que tenemos debutando en nuestra página web. Por allí también lo puedes adquirir. Aparte del resto de productos que ya tenemos disponibles. Ok, dicho esto, entonces vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. La clase del día de hoy vamos a trabajar la técnica de reversa. ¿Qué es la técnica de reversa? Recuerden que esta clase va dirigida a todas aquellas personas que han hecho nuestros cursos, ya sean presenciales o el curso online, y es a manera de perfeccionar o de reforzar todo lo que ya han aprendido previamente. Entonces, en esta clase vamos a reforzar lo que es la técnica de reversa. La técnica de reversa es algo que surgió hace muchos años por la necesidad de aquellas personas que tienen la base de su uña muy corta o que sencillamente se comen las uñas, y surge para alargar, si es posible, lo que sería la cama de la uña de una persona
que sencillamente la tenga muy corta o que simplemente se la coma. Entonces, la técnica de reversa viene o surge por la necesidad de darle una mejor apariencia a ese tipo de uñas para crear una uña con una forma más estilizada, más estética. Y bueno, pues eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy, la técnica de reversa. La técnica de reversa por lo general, la mayor parte de las veces se realiza con acrílicos cover, con acrílicos color pink o color nude, que simulen lo más posible a lo que sería el color natural de la base de la uña de la clienta. Y obviamente este debe ir también sincronizado con lo que sería el color de piel de cada persona. Por ejemplo, para mi tipo de piel, para mi color de piel, no es conveniente que use un cover muy oscuro para hacer la técnica de reversa, ya que va a haber mucha discrepancia entre los dos colores. Por lo general, es como el maquillaje, cuando usamos maquillaje, bases, siempre es recomendable usar colores que vayan de acuerdo al tono natural de nuestra piel. Asimismo, ocurre con la almendra. Es bueno usar colores pink, claritos o nude. En esta oportunidad yo voy a usar nuestro acrílico o nuestro cover peach. Ese es el que yo voy a utilizar en esta oportunidad, que es un color un poco más beige, un poquito nude. Y ese es el que voy a utilizar el día de hoy. Para la base o el borde libre, debo decir, voy a utilizar nuestro acrílico Ultra White porque vamos a hacer un French permanente. Y obviamente también necesitamos acrílico clear. Voy a usar nuestro acrílico Super Clear porque necesitamos hacer una base clear bien delgadita para posteriormente estar realizando nuestra técnica de reversa. Voy a utilizar en esta oportunidad mi pincel de acrílico número 8. Pincel de acrílico número 8. Y recuerden que siempre les recomiendo, cuando estemos trabajando sobre uñas naturales, por supuesto, hacer uso de una de estas dos puntas, las cuales nos ayudan a lo que sería la limpieza de la zona de cutícula, la limpieza en el área de cutícula, cuando estamos empujando cutícula, y con ellas nos ayudamos para eliminar el perigio o la piel, las células muertas que queden adheridas a la uña natural. De esa manera estamos más seguros cuando aplicamos nuestro acrílico que no se va a levantar prematuramente. En cada una de nuestras clases siempre recalco 4 aspectos fundamentales que influyen en lo que sería la duración de nuestro acrílico. Es decir, 4 aspectos fundamentales para que nuestro acrílico, nuestras uñas no se levanten prematuramente. Uno de esos aspectos es, número 1, una buena preparación de la uña natural. Debemos hacer una buena preparación de la uña natural. Aquí previamente ya yo preparé la uña natural de la mano. Hacer una buena preparación de la uña natural es fundamental para que el acrílico tenga una mayor adherencia en la uña. Otro aspecto es la limpieza del área de cutícula, precisamente con estas dos puntas o con alguna de estas dos puntas que les acabo de enseñar anteriormente. Es necesario que hagamos una limpieza bien profunda en todo lo que es el área de la cutícula. En este caso no, pero en el caso de una mano real, de una persona real, debemos hacerlo. Otro aspecto fundamental es el uso del primer. Debemos hacer uso de un buen primer. Asegurarnos que sea un primer que crea buena adherencia en la uña natural para de esta manera garantizar que no se nos va a levantar prematuramente. Y el 4 aspecto, y no menos importante, es lo que es el acrílico. La colocación del acrílico en el área de cutícula. Debemos colocar el acrílico con la consistencia correcta, no muy seco, no muy húmedo, para de esta manera garantizar que hay o que va a haber una buena adherencia del mismo en la uña natural. Entonces, tomando en cuenta estos aspectos, entonces vamos a proceder a realizar esta uña utilizando la técnica de reversa.
Entonces, como les dije, voy a realizar primeramente una capa bien fina con acrílico clear o transparente. Ya les voy a explicar más adelante por qué hacemos la capita del acrílico transparente. Servilleta. Mira, debe ser alguien que no se puede conectar. Ok, si tienen en el transcurso de la transmisión, si tienen algún problema de audio o incluso con el video, nos dejan saber inmediatamente para poder tratar de corregirlo lo antes posible. Entonces, tenemos el acrílico Cover Peach, el Ultra White y el acrílico Clear. Primeramente voy a hacer uso del acrílico Clear para hacer la base que les acabo de mencionar. Una base bien delgadita de acrílico transparente. Sumerjo mi pincel, me aseguro que esté bien húmedo. Por lo general, cuando estamos trabajando sobre la mano plástica, no usamos primer porque no es necesario que lo malgastemos acá, ya que obviamente estamos trabajando sobre plástico, no es sobre una uña natural y pues es innecesario el uso del primer en este caso. Pero no nos olvidemos que cada vez que trabajemos sobre una persona real debemos usar el primer, es indispensable, indispensable. Entonces yo lo que hago es que con mi pincel humedezco la uña de la mano de práctica y voy a proceder entonces a realizar la capita bien fina con acrílico transparente. Esta uña lo voy a trabajar lo más largo posible, si es posible hasta casi el largo total del molde. Y la forma que voy a trabajar en esta uña es cuffing. Voy a trabajar la forma cuffing, ya que es una de las formas más comerciales en cuanto a uñas acrílicas se refiere. Una de las formas más pedidas en nuestra mesa de trabajo. Últimamente también ha estado muy de moda el square o cuadrado. Vamos distribuyendo el acrílico a todo lo que sería el largo de la uña. Recuerden que debemos ir mirando nuestra uña por diferentes ángulos para asegurarnos que estamos aplicando correctamente el acrílico. Entonces, yo en la medida que voy aplicando el acrílico, de una vez le voy haciendo la forma a mi uña. Es decir, de una vez le voy dando la forma de cuffing, que es la estructura que yo quiero lograr. Entonces, voy limpiando de una vez para al final sea menos lo que yo tenga que limar, porque estoy haciendo la forma previamente. Sé que a muchas personas a veces se les dificulta un poco trabajar sobre esta mano, ya que a veces la posición de la uña natural que trae la mano no es muy buena para cuando somos principiantes, pero es posible lograrlo, es posible poder lograr una buena estructura en estas manos. Solo debemos tratar de mover lo menos posible la forma para esculpir. En esta oportunidad estoy engrosando un poquito la capa clear que estoy haciendo, ya que precisamente como les estoy diciendo, la forma de la mano pues me lo requiere, ya que si la hago muy transparente me va a quedar como un hoyo en el medio, ya que la posición de esta uña hay que saberla trabajar para que la estructura al final nos quede lo mejor posible. Entonces, hacemos la base clear, la base transparente,
lo más delgada posible. Y una vez que la hagamos, entonces vamos a trabajar sobre ella la técnica de reversa. La técnica de reversa o almendra, como también se le conoce, como les digo, surge por la necesidad de darle una mejor apariencia a lo que es la cama de la uña natural de la clienta. Hay personas que tienen su uña natural muy corta, su base natural muy corta, o sencillamente se la comen y pues no se ve nada agradable, nada bonita a la vista. Entonces ahí surge la técnica de reversa como ayuda para nosotras y obviamente para ellas para hacerles lucir mejor sus manos. Entonces debemos tomar en cuenta que cuando vamos a trabajar la técnica de reversa, o sea, la técnica de reversa debe quedar aproximadamente o sea, suponiendo que este es el largo completo de la uña, la técnica de reversa debe abarcar por lo menos un 60% de lo que va a ser el tamaño total de la uña. Entonces, también debemos tomar en cuenta que si vamos a trabajar uñas muy largas, no podemos hacer una técnica de reversa muy pequeña. Es decir, del 100% del tamaño total de la uña, no podemos hacer una técnica de reversa del 30% del largo total de la uña, porque va a quedar muy pequeña. Entonces, estéticamente o al punto de vista de cualquier persona, pues no va a lucir bien. Por eso yo les recomiendo que la técnica de reversa tomen más o menos un 60% de lo que sería el tamaño total de la uña acrílica. Entonces, en esta oportunidad yo voy a esperar un poquito que seque el acrílico transparente. ¿Por qué? Porque una vez que yo haga mi técnica de reversa, yo puedo perfeccionarla con la lima, incluso con mi drill. Puedo perfeccionar todo lo que es la línea de sonrisa para que esta quede mucho más definida. Entonces, estoy esperando un poquito que el acrílico clear termine de secar para, si es posible, retirar el molde por completo y entonces trabajar encima la técnica de reversa y el French permanente, que lo haré con acrílico blanco, por supuesto. Entonces, como les decía, es necesario que nuestra técnica de reversa tenga algo muy indispensable, como son las anclas de tensión. ¿Qué son las anclas de tensión? Las anclas de tensión son precisamente donde el acrílico que vamos a depositar en el borde libre se va a anclar a lo que sería la almendra o la técnica de reversa. Repito, nuestra almendra debe tener 2 anclas de tensión por los lados, 2 anclas de tensión por las cuales vamos a anclar el acrílico que vamos a colocar en el borde libre. En este caso, las anclas de tensión van a permitir que el acrílico ultra white que vamos a utilizar se adhiera perfectamente a lo que es la técnica de reversa. Entonces, voy haciendo esto con mi pincel para asegurarme que el acrílico transparente ya está completamente seco. Ustedes tienen 2 opciones: quitar completamente la forma para esculpir y trabajar sobre la base clear que acaban de trabajar, o sencillamente seguir trabajando sobre la base dejando la forma para esculpir. Entonces, desprendemos por acá, luego con cuidado, recuerden que es una capa bien fina, tomamos la capita por acá de la base que hicimos y entonces alamos el molde hacia abajo. Entonces, mirando de lado, debo mirar bien por todos los ángulos para asegurarme que la base transparente quedó perfectamente formada. Entonces, voy a agregar por acá un poquito, que al retirar la forma, pues nos damos cuenta donde nos hace falta, si es posible, un poquito más. Siempre yo les recomiendo que miren la mano de su clienta así, de frente, si me pueden ver en esta cámara, que miren la mano de su clienta de frente, porque cuando miramos la mano de nuestra clienta de frente, o sea, yo soy la clienta, yo muestro mi mano de frente a la persona que me está haciendo las uñas, porque de esta manera la manicurista puede tener una mayor percepción de lo que está haciendo en las uñas, si están quedando bien rectas o si se están yendo para un lado. Por eso yo volteo la mano de práctica de esta manera, la coloco de frente a mí para asegurarme que la base que hice está completamente recta, y pues no está completamente recta. Voy a tratar de corregir aquí rapidito
porque de no hacerlo ahora mismo, al final pues me va a dar mucho más trabajo. De todas maneras, recordemos que cuando vamos al limado, podemos perfeccionar mucho más lo que es la estructura de la uña. Entonces, una vez que tengo la base transparente lista, voy con la técnica de reversa. La técnica de reversa también se le llama de esa forma, reversa, porque precisamente se trabaja a la inversa. Se comienza a trabajar desde punta hasta el área de cutícula. Entonces, lo que debemos tratar es tomar una perla de acrílico medianamente grande y trabajarla con el pincel en esta posición, tratando que en la parte de arriba, o sea, en la parte que va hacia la cutícula, quede bien nivelada con la uña natural, y de una vez comenzamos con nuestro pincel o con los lados de nuestro pincel a delimitar lo que va a ser, lo que van a ser las anclas de tensión. Entonces comenzamos a marcar perfectamente nuestras anclas de tensión. Ahí tenemos la primera parte. Ahora vamos con la parte del área de cutícula específicamente. Como estamos trabajando sobre una uña medianamente grande, ya que las uñas de estas manos pues no son muy pequeñas que digamos, son bastante grandecitas, pues nos damos cuenta que vamos a necesitar una tercera perlita de acrílico para terminar lo que sería la técnica de reversa. Esta tercera perla, por supuesto, va a ser mucho más pequeña que las anteriores y la vamos a ubicar bien cerca de la cutícula. Entonces, la idea es que con la punta del pincel distribuyamos perfectamente el acrílico en el área de cutícula, como yo les he venido explicando. Una vez que colocamos la perla con la punta del acrílico y el pincel en un ángulo de 45 grados aproximadamente, es como tratar de empujar el acrílico por lo que sería debajo de la cutícula, que previamente pues ya la debimos haber empujado. Entonces, una vez que tengo mi almendra ya lista, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a esperar un poquito hasta que la almendra vaya secando. Obviamente aquí nos toma un poquito más de tiempo porque yo estoy haciendo solo una uña, pero tomando en cuenta que yo esté haciendo un set de uñas completos, mientras este se va secando yo voy haciendo otra. Ya cuando termine de hacerlas todas, ya la primera que hice obviamente va a estar seca y la puedo ir limando. Entonces aquí nos demoramos un poco más porque debo esperar que esta almendra que acabo de realizar seque, y una vez que seque pues voy a perfeccionar su forma o lo que sería toda la línea de sonrisa, perfeccionarla para que al momento de terminarla pues esta se vea mucho más definida. Este es mi acrílico clear y los acrílicos que estoy utilizando los voy a tapar, ya que voy a hacer un poco de limado. Entonces cuando voy a limar me aseguro de guardar o tapar mis acrílicos para que estos no se vayan a contaminar con el polvo que va a soltar la uña cuando yo esté limando. Espero un poquito. Fíjense que el sonido no es el mismo. Cuando nuestro acrílico está seco suena de esta manera. Entonces debemos asegurarnos que cuando lo limemos esté bien seco. De no estar completamente seco, pues vamos a hacer un desastre porque la vamos a dañar. Cuando estemos limando, pues al no estar seco se va a venir la parte que no queremos limar. Entonces vamos a esperar un poquito. También puedo ir incrustando un poco la puntica de mi uña, la esquinita de mi uña. Si todavía se siente como una goma, pues obviamente no está seco. Debemos esperar que cuando toquemos esté completamente, o sea, que la uña no se hunda para nada. Entonces, mientras va secando la almendra, yo voy a aprovechar de ir limando la base clear que previamente realicé. Recuerden que como esta mano
no es tan firme pues como una mano real, pues debo sostener un poco lo que es la uña plástica, aunque también cuando estemos trabajando sobre una persona real, yo les recomiendo hacer un poco de resistencia aquí arriba, es decir, sostener con nuestro dedo pulgar un poquito la uña natural de la persona, ya que para muchas personas el paso de la lima sobre su uña es algo bien traumático, ya que sienten un poco de sensación, de vibración incluso. Por eso también yo les recomiendo que cuando vayan a comprar un drill o una máquina para limar acrílico, usen una o compren una que no sea muy, primero que no sea muy ruidosa y segundo que no produzca mucha vibración, ya que eso lo va a sentir la clienta al 100% y es muy desagradable pues que nos estén limando con una máquina que ejerza mucha vibración. Es una recomendación pues que le hago a las que todavía no tienen esa máquina. Y pues también, como les decía, sujetar acá. Ok, ya podemos escuchar que está seco completamente. Entonces ahora lo que voy a hacer con mi lima es tratar de delimitar la técnica de reversa que ya realicé. Trato de marcar mucho mejor las anclas de tensión. En esta oportunidad, fíjense que yo con la lima lo puedo hacer perfectamente, pero existen momentos donde quizá necesitamos un poco la ayuda de nuestro drill y de alguna de nuestras puntas más delgadas, más finas, para poder llegar mucho mejor a las anclas de tensión y poder delimitarlas mucho más. Por ejemplo, suponiendo que sea, en este caso porque no es una uña natural, pero a veces cuando es una uña natural que está por acá sobresalido un poco la piel de la clienta, es un poco más dificultoso el poder colocar la lima bien allí. Entonces, suponiendo que sea uno de esos casos engorrosos donde no podamos colocar bien nuestra lima, podemos usar una de estas punticas y si la lima no llega hasta allá, pues podemos llegar con ayuda de nuestra punta. De esta manera, para remarcar mucho mejor el ancla de tensión o las anclas de tensión. Algo muy importante que debemos tomar en cuenta es que nuestras anclas de tensión deben estar parejas, es decir, no podemos tener un ancla de tensión por aquí y la otra por aquí arriba. Deben estar lo más parejas posibles, tener el mismo tamaño, pues para que luzca llamativo lo que vamos a hacer. Entonces, sacudo un poco también mi uña. Ahora voy a usar mi acrílico ultra white y para comenzar yo me ayudo humedeciendo un poco con mi pincel las anclas de tensión y todo lo que sería el borde libre de la uña. En este caso, cuando yo esté aplicando mi acrílico en las anclas de tensión y en todo lo que va a ser el borde libre, no importa si este toca un poco la reversa, la técnica de reversa, porque recuerden que yo la hice un poquito alta por dos razones. Número uno, porque recuerden que esta debe ser la parte más gruesa de mi uña. ¿Ok? Y número dos, porque al estar un poco alta, cuando yo lime, pues la voy a emparejar y voy a eliminar si alguna parte de acrílico blanco tropezó o tocó mi técnica de reversa. Ok, entonces. Pero de todas maneras procuremos no tocar tanto la técnica de reversa. Entonces tomamos una perla de nuestro acrílico ultra white con el pincel en esta posición invertido. Tratamos de depositarlo justo en el medio y luego con la punta de nuestro pincel y apoyándonos con el cuerpo también lo vamos a ir depositando en las respectivas anclas de tensión.
y asegurándonos, por supuesto, que todo el acrílico blanco cubra perfectamente la base clear que hicimos previamente. No podemos dejar ninguna parte de la base clear sin acrílico blanco, porque si no, cuando terminemos al final de limar, pues nos vamos a dar cuenta que va a lucir como un hoyito ahí. Y no es que hay un hoyo, sino que faltó base transparente por cubrir con blanco. Entonces, termino. Me aseguro que estoy cubriendo perfectamente mis anclas de tensión. Sigo hacia todo el borde libre de la uña. Cada vez que coloque una perla diferente, debo primero difuminarla con la perla que previamente ya había colocado. Recuerden que el acrílico blanco a veces toma un poco más de tiempo. Según su tiempo de secado, toma un poco más de tiempo para autonivelarse. Antes de introducir nuevamente nuestro pincel al monómero, debemos asegurarnos de limpiarlo. Ya sabemos por qué, porque si lo introducimos muy sucio, y más si se trata de acrílico blanco, pues vamos a contaminar muy rápidamente nuestro monómero. En este caso yo estoy usando solo un poquito, porque estoy haciendo solo una uña. Pero en el caso de que esté haciendo un set completo, pues yo uso más cantidad. Y si no tomo las medidas para no contaminarlo, pues lo voy a contaminar y lamentablemente voy a tener que cambiar el monómero antes de tiempo. Entonces voy haciendo presión sobre el acrílico. Y debo mirar obviamente la punta de mi uña porque quiero asegurarme que la curva C me haya quedado bien marcada y que además la uña tenga el grosor correcto. Recuerden, como hablamos en clase, nuestra uña debe tener un grosor aproximadamente de una tarjeta de débito o crédito. Entonces voy mirando mi uña por varios ángulos, asegurándome que tenga el grosor correcto. De no tenerlo completamente o de notar yo algún bache, pues debo tratar de corregirlo lo antes posible para nivelar todo lo que sería la superficie de la uña. Entonces miro de frente, miro los laterales, asegurándome que mi acrílico blanco cubrió perfectamente todo lo que sería la base clear que yo hice anteriormente. Voy a agregar un poco más por esta ancla para asegurarme que al momento de limar no haya sido muy poco lo que agregué y pues se vaya a ir completo con la limada. Miro mi uña de frente, la miro de lado, se me está saliendo el dedo. Vamos a acomodarlo. Sé que a veces cuando somos principiantes, como les dije, es un poquito engorroso, un poquito difícil trabajar con estas manos de práctica, pero una vez que ya le agarremos el ritmo, pues van a ver que es un poco más fácil. Miro mi uña de frente para asegurarme que tiene el grueso requerido. Y pues para asegurarme yo voy a agregar un poquito más de acrílico white en la punta para asegurarme que el grosor no va a ser por debajo del requerido, ¿no? Es preferible, como dice el refrán, es preferible que sobre y no que falte. Porque si nos sobra, pues lo podemos corregir, pero si nos falta es mucho más engorroso para corregirlo. Entonces, por eso trato de corregirlo ahora mismo. Esa es la necesidad de que miremos la uña por todos los ángulos, que la miremos de frente, la miremos de un lado, del otro lado, porque al hacer esto, pues nos aseguramos de que estamos cubriendo
completamente toda la superficie de la uña. Voy a agregar un poquito más de monómero solo para limpiar el pincel. Recuerden que debemos guardar el pincel lo más limpio posible. Yo para limpiarlo hago de esta forma. Le doy movimientos circulares a través de toda la pared del vasito. Esto a manera de que pueda irse desprendiendo de las cerdas de mi pincel algún resto de acrílico que esté por allí. Si yo guardo mi pincel con un poco de acrílico, pues lo más probable es que cuando lo vaya a usar esté completamente entumecido, duro, y sea mucho más difícil para limpiarlo. Existen líquidos para limpiar los pinceles. Yo por lo general ya no los guardo sucios, o sea, no se me endurecen los pinceles porque ya tengo o tomo todas las precauciones necesarias y lo limpio sencillamente con el mismo monómero. Recuerdo que al principio de todo lo que es mi trayectoria con las uñas, pues sí, se me dañaban o se me endurecían y yo tenía que dejarlo por un rato sumergido en el líquido para limpiar el pincel, esperar un rato y luego sacarlo y limpiar. Bueno, era un trabajo. Pero obviamente ya no me sucede porque me aseguro antes de guardarlo que esté completamente limpio. Una vez que lo limpio, yo hago así para asegurarme que no le quedaron restos al pincel. Luego trato de darle la punta y lo guardo con mucho cuidado. Entonces, vamos con nuestra uña nuevamente. Vamos a esperar que esté completamente seco. Introduzco la uña y pues todavía se me hunde un poco, lo cual significa que no está completamente seca. Entonces esperamos un momentito. Fíjense cómo suena acá. Y fíjense que acá todavía no suena porque todavía está un poco húmedo. Entonces, si notamos, vemos que nuestra técnica de reversa parece que haya sido dañada por el acrílico Ultra White. Porque vemos que el acrílico Ultra White está por encima de ella. Pero eso no importa, ya que como dijimos al principio, nosotros hicimos la técnica de reversa un poquito elevada, precisamente con la intención de que no importa si el acrílico blanco la toca, ya que al limar, pues la vamos a nivelar. La vamos a nivelar con todo lo que es el tamaño de la uña. Ya está secando y entonces ahora vamos a limar. Entonces, para limar, recuerden, volteamos un poco la mano de la clienta, limamos lo que son los laterales inferiores, que también se le conoce como faldones. Limamos allí, limamos por el otro lado. Recuerden que los laterales inferiores deben ir en línea con lo que es la piel del dedo de la clienta. Por ejemplo, si yo coloco mi dedo de lado y yo me voy a elaborar una uña acrílica, el acrílico del borde libre de esta uña sería o debería ir en línea con mi piel, con la piel del lado de mi uña. Entonces, eso es muy importante que lo tomemos en cuenta al momento de elaborar nuestras uñas, ya que si el acrílico está por encima de esa piel o incluso por debajo, pues la forma de mi uña no se vería lo más definida posible. Entonces, fíjense que yo siempre hago presión en la uña natural, por lo que ya hablamos anteriormente. No quiero que la clienta sienta sensación en su uña, que no sienta ningún tipo de vibración, y entonces por eso hago esa presión. Ahora voy a tratar de limar todo lo que es mi técnica de reversa. Déjame bajar un poco acá. Obviamente al ir limando por toda la superficie de la uña, se va marcando la técnica de reversa mucho más definidamente.
A veces es un poquito difícil limar en esta parte porque no puedo soltar el dedo, ya que a veces la uña puede que salga volando. Entonces, bueno, vamos con el área de punta, tratando siempre de hacer un toque como de arriba para abajo, no entrarle de frente, porque eso produciría mucho más vibración. Produciría mucha más vibración en la uña natural de la clienta. Una vez que hice todo el trabajo ya con la máquina, pues voy a finiquitar detalles con la lima, asegurándome siempre de estar presionando o sujetando la uña natural. De esta manera, tomando la lima de esta manera, limo los laterales, tratando siempre que sean movimientos de arriba hacia abajo cuando se trata de los laterales. Y con la lima en esta posición, pues voy a limar todo lo que es la superficie de la uña. Cuando voy a limar el otro lado de la uña, tomo la lima de esta forma. Miro de frente para asegurarme que los laterales tienen el mismo tamaño. Miro de lado para asegurarme que el ápice y el peralte tienen la forma correcta, y pues me aseguro que las anclas de tensión tengan el mismo tamaño, que no esté una más abajo y la otra más arriba, sino que ambas estén a la misma altura. Y pues fíjense que aunque previamente aplicamos el acrílico blanco sobre la almendra, sin embargo, pues lo pudimos eliminar, ya que la almendra pues la habíamos hecho un poquito más elevada. Voy a retirar un momentito la uña de ahí para limar una parte donde pues la lima es imposible que me entre. A muchas personas, como les he venido diciendo, pues se les dificulta un poco trabajar sobre esta mano. Yo en mis comienzos pues nunca trabajé sobre esta mano, ya que en ese tiempo no existían. Siempre trabajaba sobre mi propia mano. Y pues en cierto aspecto pues es hasta más recomendable trabajar sobre nuestra mano propia, ya que estaríamos trabajando sobre una mano real, que es lo que va a ser nuestro trabajo, ¿no? Trabajar sobre manos reales. Entonces, la mano de práctica nos puede ayudar cuando estemos aprendiendo a usar el drill, cuando estemos aprendiendo a usar la lima, pero no nos acostumbremos 100% a ella, pues porque va a llegar el momento que necesitamos poner en práctica todo sobre una uña o sobre una mano real. Entonces, bueno, nos aseguramos que los laterales bajos, como este que estoy limando ahora, los laterales de acá y el ángulo ciego que a veces tienen nuestras uñas en esta área estén completamente alineados, lo cual nos va a permitir una mayor definición de la forma de nuestra uña. Si nosotros limamos perfectamente el ángulo el lateral bajo y el lateral de acá, pero dejamos este ángulo con cierto sobre de acrílico, o sea, que esté sobrando el acrílico en esa área, que no esté completamente alineado, pues vamos a notar que nuestra uña no se ve 100% definida. Vamos a ver la uña que tiene un aspecto coffin, pero vamos a sentir que le falta algo y a veces pues no sabemos qué es lo que le falta. Entonces por eso les hago mención de ese ángulo ciego que a veces no vemos a simple vista, pero que debemos aprender a mover las uñas en diferentes ángulos, mirarlas de lado, como les he dicho, aquí la podemos ver de lado, mirarlas así, no tan de lado, sino en este ángulo que es precisamente donde vemos ese ángulo ciego, y mirarlas de frente, porque vamos a ver si las líneas laterales están completamente definidas o no. Y obviamente mirar los laterales bajos para corroborar que estén completamente rectos y definidos, formando la forma o la estructura de nuestra uña. Entonces, una vez que chequemos eso, que podamos chequear que
está completamente alineado todo en nuestra uña, pues vamos a usar el buffer para eliminar las marcas que nos dejó el drill y la lima. Usamos nuestro buffer sobre toda la estructura de la uña. Asegurémonos siempre que cuando usemos el buffer sea de manera horizontal y no vertical. Igual el drill, igual la lima, nos tenemos que asegurar que el uso de los mismos sea de manera horizontal y no vertical. Solo cuando vamos a hacer a los lados, pues obviamente lo hacemos de esta manera. Y al final, pues pasamos unas 2-3 veces sobre las puntas para asegurarnos que no va a quedar tan puntiagudo, pero tampoco podemos pasarlo excesivas veces porque le vamos a hacer perder la forma a nuestra uña. Entonces, una vez terminemos de limar, le volteamos la mano a la clienta y la miramos de frente. Esto nos crea una mayor perspectiva de nuestra uña. Limpiamos, vamos a eliminar el exceso de polvo que nos quedó por acá. Y pues así nos queda nuestra técnica de reversa. Hay técnicas de reversa que se pueden hacer. Voy a quitar para eliminar un poco lo que cuando limamos el plástico, que se levanta un poquito de plástico y queda ahí, lo voy a tratar de eliminar. Esto no sucede en las uñas naturales, obviamente. Les decía que cuando hagamos la técnica de reversa, hay algunas que son con punta aquí, en vez de ser tipo una línea de sonrisa bien marcada, es como una V corta, es decir, aquí es una punta. Y bueno, esa técnica de reversa pues sería mucho más fácil de realizar y se realiza pues en casos de, según lo que solicite la clienta, si se quiere hacer también unas uñas estileto, que sería más recomendable usar ese tipo de almendra. Una vez que terminemos todo lo que es el limado de nuestra uña, acostumbrémonos a pasar una pequeña capa de primer sobre el área de cutícula. Esto para garantizar una mayor adherencia del producto, es decir, garantizar que el producto se adhiera mejor en esa área. Esto después que la persona o la clienta se haya lavado las manos previamente y todo. Y luego pues hacemos uso de nuestro top en caso de que la clienta ya no se vaya a hacer más nada, quiera solamente el French permanente. También hay personas que les gusta la almendra un poco más alargada y que se le vea mucho menos el blanco, pues también lo podemos hacer, pero siempre tomando en cuenta ciertos parámetros, ¿no? Pues no podemos hacer una almendra que llegue hasta aquí y que solamente de aquí a aquí sea borde libre. Eso es inaceptable, eso no lo podemos hacer. Debemos ajustarnos más o menos a lo que quiera la clienta, pero también tratar de no irnos a los extremos porque ya estaríamos haciendo algo fuera de la realidad. Entonces aplicamos nuestro top sobre toda la superficie de la uña, tratando de cubrir perfectamente los laterales y por supuesto la punta de nuestra uña. Por lo general trato de aplicar el top siempre con la mano un poco inclinada. Esto me garantiza que por gravedad pues el top se va a esparcir por todo lo que es la uña acrílica que realicé. Y voy a secarlo rapidito en lámpara. Entonces una vez que terminamos esta parte, pues viene la sección de preguntas. Si tienen preguntas, si tienen dudas, sé que a muchas se les dificulta al principio la elaboración de la reversa, pero es necesario que sepamos trabajar este tipo de técnica, ya que este tipo de técnica nos garantiza que podemos hacerle frente a cualquier tipo de uñas naturales que se presenten en nuestra mesa, no que si nos llega un tipo de uña de esas que están mordidas o que están muy cortas,
pues no sepamos cómo abordarlas, no sepamos cómo trabajarlas. Entonces, por eso es que es necesario que, aunque sea un poco difícil al principio, pues aprendamos a realizar esta técnica de reversa. Entonces así queda. Espero les haya gustado, lo hayan entendido perfectamente. Les voy a mostrar las anclas. Aquí se me fue un poquito el top. Les muestro las anclas de tensión y si la ven de frente, nos damos cuenta que tienen la misma altura, tienen el mismo tamaño. Entonces, a ver, miramos el lateral de nuestra uña para asegurarnos que tiene el ápice y el peralte correcto. Y por supuesto, vamos a mirarla así para chequear nuestra curva C y por supuesto el grosor de la uña. Recuerden que hablamos de un grosor aproximadamente de una tarjeta de débito o crédito. Entonces ahí tenemos nuestra uña y ya terminado esto, pues le damos paso a la sección de preguntas. Si tienen dudas, pues este es el momento. Ok, las que tienen dudas o preguntas lo pueden hablar, lo pueden decir, yo las estoy escuchando. Recuerda que nuestro mundo está cambiando aceleradamente y debemos adaptarnos a cada uno de esos cambios. Por eso quiero hablarte de algunas ventajas de nuestro curso online sobre uno presencial. Una de las ventajas es que podrás ver nuestro curso durante 3 meses consecutivos las veces que sea necesario. Así como también recibirás coaching personalizado directamente con nuestra academia durante esos 3 meses. Y podrás detener nuestro curso, adelantar o retroceder para mayor detalle y un mejor aprendizaje. Así que no lo pienses más y adquiere nuestro curso online de uñas acrílicas.